Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Es un total gusto para mí que ustedes, nuestra comunidad de intelectuales, estén con nosotros en este quinto episodio en el cual vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es derecho laboral. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. En esta oportunidad vamos a hablar sobre derecho laboral con una persona muy experimentada en el tema y es la doctora Tatiana Gómez Ardila. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias también a la Universidad UDES por abrir todos estos espacios, no solo para los estudiantes, para los docentes, sino también para todos los colegas que ejercen esta bonita profesión y también para todos los académicos que aman tanto esta profesión como lo hago yo. Ay, qué bonito que podamos tener una invitada así como tú en este programa. Fíjate que estaba revisando hace poco, en esta semana, una estadística de Confecámaras, ¿sí? Que es la entidad que precisamente regula y data todo lo que tiene que ver con el tema de las empresas en Colombia. Y aprovechando que estamos hablando sobre derecho laboral, vi que la estadística mostraba que alrededor de 250.000 nuevas empresas nacen en nuestro país cada año. Entonces me parece muy interesante comenzar con esta información, ya que vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre empleo, sobre finanzas, sobre patrimonio y sobre derecho laboral en todo su esplendor. Entonces la primera pregunta sería: ¿por qué si existen tantas empresas? ¿Por qué si nacen tantas empresas en nuestro país cada año hay tanto desempleo en Colombia? Bueno, Luis, esa es una muy buena pregunta. Primero es porque en Colombia, para que todos los trámites se puedan realizar, hay que legalizar las empresas. Entonces, lógicamente, se tiene que hacer todo el trámite para constituir las empresas, independientemente de la sociedad o de la figura que quieran crear las personas o los socios para poder nacer a la vía jurídica. Eso en primer lugar, o sea, no lo hacen porque es que vamos a constituir empresa porque sí, realmente tiene una razón lógica, legal, digamos, todo este procedimiento. Esa estadística es muy interesante también porque en pandemia se empezaron a constituir más empresas. Muchísimas. Resultó muy interesante porque todo el mundo pensaba que en esa época iban a cerrar o que las alternativas de empleo iban a ser diferentes. Fue todo lo contrario, Y ¿no? fue todo lo contrario, motivó a las empresas a generar, a empezar a estructurar figuras económicas diferentes, ¿sí? Se abrió mucho el tema del agro, se formalizó, sí. Actividades económicas que de pronto se pudiesen desarrollar desde las casas. Entonces, la razón por la que se crean tantas empresas es porque tienen que cumplir con los requisitos legales para poder prestar sus servicios en Colombia. Claro. Ahora, la razón por la que se disminuye o por la que se genera tanto empleo es que la situación económica, social y política del país, digamos que tiene cierta incidencia, ¿sí? Hay muchas cosas que también generan el tema de la discriminación, el tema de cómo las empresas en Colombia se pueden sostener. Recuerda que hay muchas exigencias. Los empleadores se quejan mucho, y en mi experiencia, en estos 4 años de experiencia, se quejan mucho porque el Estado colombiano les exige tributos, les exige una cantidad de cumplimientos en cuanto a los trabajadores, el tema de las prestaciones sociales. Correcto. Entonces, es un tema que probablemente por organización de las empresas resulta un poco conflictivo para tratar de adaptarnos. Las condiciones sociales, económicas y políticas del país pues hacen que estructuralmente no sea posible de pronto avanzar y generar tanto empleo como se podría creer al momento de crear tantas empresas en Colombia. Tremendo, Tatiana. Es decir, que tiene que ver mucho con los extremos, precisamente
me comentabas, los empleadores tienen de pronto algunos conflictos con la legislación porque hay que pagar seguridad social, hay que tener cuidado con la contratación, hay que estar pendiente de todo lo que un empleado requiere, pero también los empleados en ciertos momentos presentan complejos y dicen es que las empresas ahorita están presentando demasiadas exigencias para contratar precisamente, piden muchos años de experiencia laboral, piden demasiada preparación, hay muchas barreras para poder acceder al empleo. Entonces aquí la pregunta sería, personalmente, ¿tú opinas que en nuestro país hay una legislación equitativa entre empleado y empleador? Es decir, ¿están en iguales condiciones? Bueno, Luis, este es un programa académico y yo creo que los puntos de vista son válidos, pero hay que irnos a la academia. Mira, claro. ¿Qué sucede? Los empleadores colombianos tienen miedo, ¿sí?, de todas esas exigencias que les hace el Estado colombiano, pero también, ¿sabes por qué? Por la desinformación, porque no conocen, porque no tienen asesores, porque no tienen conocimiento. Mira, cuando los empleadores empiezan a tener una cultura legal en donde se preparan, donde tienen unos asesores que le dicen, pues si usted paga la seguridad social, eso se va a hacer como una deducción tributaria, si usted tiene sus trabajadores, tiene tantos beneficios, si usted tiene trabajadores de 18 a 28 años, puede acceder a ciertos subsidios o a ciertos beneficios. Entonces, en primer lugar, hay que decirle a los empleadores, y me dirijo con mucho cariño a ellos porque mi trabajo es eso, es manifestarle que muchas veces es la desinformación. Claro. ¿Sí? El Estado colombiano creó el Código Sustantivo del Trabajo con unas herramientas de protección es aquel que regula la relación entre trabajador y empleadores. Correcto. Entonces, si es equitativa o no, realmente es en la forma en que se desarrolla, porque la norma está, el Código Sustantivo del Trabajo ha establecido los parámetros, tal vez existen ciertos vacíos normativos, y tú como mi casi colega lo puedes entender, a través de las sentencias, a través de la jurisprudencia que se logran aclarar esas dudas. Que hay que tener en cuenta ese control de convencionalidad que nos permite a nosotros, a través de la norma laboral, evidenciar que se esté cumpliendo, ¿sí?, con la Comisión Americana de Derechos Humanos y que sea coherente con la norma colombiana. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es una herramienta que tienen los estados para que podamos cumplir y no sobrepasemos el límite y esto se convierta en esclavitud, una lucha social. Entonces, créeme que la norma no tiene muchas características para favorecer a las partes, porque es que le dice las obligaciones del empleador, las obligaciones del trabajador. Es en el cumplimiento y en el acompañamiento que probablemente puede que los empleadores estén fallando. Ok, ahora que hablabas de la academia, es muy importante resaltar el pensamiento de los estudiantes. Finalmente, acá somos la voz de los estudiantes, de la comunidad de intelectuales que están ahorita ahí conectados, y precisamente cuando conversaba esto con mis amigos, con mis compañeros de clase, ellos decían, es que me parece muy injusto, por ejemplo, que un empleado pueda retirarse, pueda irse del trabajo sin necesidad de un previo aviso, pero en cambio el empleador sí debe dar un previo aviso para que pueda despedir a ese empleado. Entonces quisiera que de pronto nos expliques en ese tipo de ejemplos o en ese tipo de casos, cómo se ve de pronto la equidad entre ambas partes. Bueno, mira que eso es un ejercicio académico muy interesante. Ustedes como estudiantes de Derecho pueden hacer ejercicios académicos donde le muestren al Estado colombiano a través de demandas que ustedes las pueden presentar, que digamos que está abierto a toda la ciudadanía. Exacto. Y que son los mecanismos que nosotros tenemos para hacer ese control y decirle, vea, yo veo que aquí falta algo, que aquí falta regular, y es que a la norma se le olvidó, o al que los crearon en ese momento histórico, pues no lo tenían en cuenta. Claro, son humanos y de pronto cometen errores. Entonces existe la posibilidad que nosotros los ciudadanos podamos presentar demandas ante el Estado y podamos hacer esas apreciaciones y podamos hacer el cambio. Perfecto. Claro, digamos que en Colombia le favorece al trabajador poderse retirar de la empresa en cualquier momento y sin previo aviso. Mira, haciendo un análisis del estudio de estudio profundo sobre el derecho comparado en países de Europa, para que un trabajador pueda ser despedido para retirarse, debe haber un permiso de una entidad que se encarga de regular todas las relaciones de los trabajadores. Pero eso sucede en países que probablemente hayan, digamos, hecho una lucha social diferente, ¿sí? Como lo es Francia, ¿sí? Que tienen una lucha social que ya se ha podido manejar. Entonces, claro, esos países de pronto sí lo han podido adoptar o manejar de una manera inmediata.
¿Qué sucede con el Estado colombiano? Y como este es un programa académico, ustedes saben que muchas de las normas que nosotros adoptamos es coger de un pedacito de ciertos como estados, por ejemplo el Código Civil, y lo empezamos a estructurar o vemos, comparamos qué puede adaptarse países con eso. Entonces, depende de nosotros como ciudadanos colombianos hacer un estudio profundo y decirle al Estado colombiano qué podemos adoptar para que sea coherente con la realidad social que tenemos en el país. Claro, Tatiana, muy, muy importante lo que estás diciendo. Precisamente en torno a estas inconformidades hablábamos de los contratos, y es que hay muchos casos, incluso yo tengo familiares que me han dicho, sobrino, me dieron el contrato en la alcaldía o me dieron el contrato en tal entidad, pero por 3 meses o por 2 meses, y es un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, y es por 2 meses, y yo me pongo de pronto a analizar y digo, si existe el principio de estabilidad en el trabajo, ¿por qué pueden llegar a darse estos contratos de tan poco tiempo? ¿Ese qué tipo de estabilidad es o qué tipo de estabilidad representa al trabajador? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que la norma permita este tipo de contrataciones tan cortas y finalmente sin las garantías suficientes en torno a los principios laborales? ¿Qué podrías decir tú? Mira, yo no juzgo a la norma, yo pienso que son alternativas. ¿Por qué? Porque digamos que cuando se abren vacantes dentro de las empresas, pues necesitamos lograr adaptar que el trabajador, que el personal o que cierto tipo de factor humano o talento humano que tengamos en la empresa se ajuste a la realidad o las necesidades que se tiene. Claro. Entonces, la norma no es que sea, no desmejora, es una alternativa de contratación, Luis. Y claro, yo por eso me dirijo a los estudiantes. Esto no es que porque es injusto, eso realmente no es, si es injusto no lo determinamos nosotros. Claro. Existen unas herramientas que ha establecido el Estado judiciales pues para determinar si eso realmente es ajustado o no, pero son alternativas de contratación para adaptarse, para conocer al equipo de trabajo, para entender posiblemente o cumplir ciertas vacantes, porque existen contratos de obra, contratos a 3 meses, contratos a término definido, contratos a término fijo que tienen unos términos establecidos. Entonces yo no lo veo como una desmejora, porque existen unos principios del derecho laboral, sino alternativas de contratación. Muy cierto. Si me preguntan, si ustedes tienen un muy buen asesor y el asesor les dice qué es lo mejor para su trabajador, tú me estás diciendo garantizarle la estabilidad laboral. Claro. Pues que si tú me preguntas a mí, pues yo le ofrecería un contrato a término indefinido, ¿cierto? Con todas las prestaciones de ley, pero son alternativas de contratación. Correcto. ¿Listo? Correcto.